Buenos días, familia. Aquí nuevamente con ustedes, saludándolos y dándole gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos da de respirar ese aire de vida en nuestros pulmones. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, siempre estás con nosotros, Padre, aunque nosotros a veces nos alejamos de ti, Padre. Pero tú como buen Padre, siempre, Señor, estás al pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. Aún, Padre, te damos gracias, Señor, por lo que aún no hemos recibido, Padre, porque dice tu palabra que te demos gracias en todo tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por el vivir, por el respirar, por la familia que nos das. Gracias, Padre, porque tenemos salud, Señor. Gracias por este hermoso día que nos permites ver y poderlo contemplar, Señor, tus grandezas, Señor, en él. Gracias, Señor, te damos. Señor, que tú afines, Señor, nuestro espíritu, Señor, que nuestro espíritu esté alineado al tuyo, Señor, para que podamos recibir, Señor, la enseñanza, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, desde tu trono, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nuestro devocional va a estar basado en Ezequiel 37, del 1 en adelante. Y yo como título le puse este, la esperanza, desolación y esperanza. Le puse así, desolación y esperanza. Y está basado en el libro de Ezequiel 37, que ese libro, no sé si muchos lo han leído, habla sobre la profecía del Valle de los Huesos Secos. Y así dice la palabra. Yo más o menos, para no estar leyendo, se la voy a redactar un poco. ¿Qué pasó en ese valle? Ese valle estaba lleno de huesos secos y fue enviado ahí Jesús, pero en obediencia fue. Y el Padre le decía, Ezequiel no entendía por qué había sido enviado ahí, pero él en obediencia fue. Fue sobre ese valle de los huesos secos y sucedió algo asombroso. Los huesos se juntaron y se empezaron a llenar de músculos, de tendones, de piel, empezaron a repararse. ¿Se imaginan? Es algo tremendo, ¿verdad? Ver huesos, cadáveres, ahí que de momento se empezaran a unir los huesos y sobre todo que se empezaran a llenar de tendones, de piel. Esos cuerpos humanos empezaron a hacerse ya no nomás un montón de huesos, sino cuerpos humanos enteros, restaurados. Y muchas veces lo que la palabra aquí nos da un entendimiento, yo les digo que siempre en nuestras vidas hay una esperanza, que a veces pensamos que ya nada es posible, pero la Biblia nos enseña una esperanza para cada uno de nosotros, que Dios es un Dios de lo imposible, que puede transformar incluso las situaciones más difíciles en algo posible. Eso es lo que estamos viendo aquí, que este estudio sobre el Valle de los Huesos Secos nos ayudará a renovar una nueva esperanza en Dios. No una esperanza en nosotros o en alguien o en algo físico, sino en Dios, en ese Dios de lo imposible. Así como podemos ver cómo esos huesos sin vida pudieron transformarse en unos cuerpos llenos de una esperanza, de músculos, de tendones. Pero a pesar de que veíamos ahí como nos dice la palabra, que eran unos huesos enteros y restaurados, pero faltaba algo. ¿Qué les faltaba ahí? Vida.
seguían siendo muertos. Y así muchas veces nosotros, a veces podemos andar por el mundo caminando como personas, ¿verdad? Creyendo que tenemos una vida, pero esa vida solamente la podemos llevar completa y plena en Jesucristo. Eso es lo que nos da ese aliento de vida. Ellos necesitaban esos huesos, esos cadáveres, necesitaban algo, necesitaban el soplo de vida. Y ese soplo de vida solamente nos lo da por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu, así como en Génesis nos habla, ¿verdad? Cuando fue formado el hombre y Dios sopló, en Génesis 3 ahí nos habla, Dios sopló aliento de vida a él. Así nosotros necesitamos ese aliento de vida por medio del Espíritu de Dios. Es algo formidable. Ezequiel fue el profeta enviado ahí. Él vivía en Babilonia. Un día tuvo esa visión y fue enviado a ese valle de huesos secos. Entonces Dios le preguntó si era posible que esos huesos volvieran a la vida. Ezequiel no sabía la respuesta. Ezequiel no sabía la respuesta, pero de alguna manera él fue obediente. Obediente a lo que Dios le estaba diciendo que quisiera. Y aquí podemos ver que Ezequiel empezó a profetizar. Entonces el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos y dile a esos huesos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor le dijo, huesos, voy a hacer entre ustedes, voy a hacer de entre ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrir de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que soy yo el Señor. Eso lo podemos ver en Ezequiel 37 del 4 al 6. Algo que aquí debemos de enfatizar, que cuando Dios le dijo que por medio, dice, por medio de la palabra voy a poner tendones sobre ustedes y pondré el espíritu para que haya vida en ustedes. Es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Que si nosotros estamos pasando en una sequedad y nos sentimos muertos, sin esperanza, debemos de tener esa fe y empezar a creer que por medio de su palabra nos traerá vida. Dice, en obediencia a Ezequiel profetizó sobre los huesos y sucedió algo asombroso. Ahí podemos ver cómo los huesos empezaron a moverse y a unirse. Solo que esperaban, necesitaban todavía ese soplo de vida, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Es una promesa de restauración. Eso es lo que nos da esa visión, la visión que tuvo Ezequiel. Fue un mensaje de esperanza a los israelitas que habían pecado, pero ahora se habían arrepentido y habían vuelto su corazón nuevamente a Dios. El pueblo de Israel había desviado su corazón a ídolos y a cosas que no eran Dios, pero tuvieron que moverse a arrepentimiento para que Dios nuevamente moviera su corazón hacia ellos. Así nosotros, si nosotros hemos sido abrumados y nos hemos desviado, algunos de ustedes se sienten apartados de Dios, como al principio cuando fuimos conocidos por medio de Jesús, que estábamos en ignorancia, apartados de Dios, nuestros delitos y pecados nos habían apartado de Dios, de su presencia.
Hoy por medio de su palabra podemos nuevamente a tener esa nueva esperanza de vida en Jesucristo. No hay más que Él. Ese es un avivamiento que tiene que venir a nosotros, a nuestra vida, para que nosotros seamos restaurados y ese aliento de vida venga a nosotros. Es una palabra, y todo eso es por medio de la palabra que viene a nuestro espíritu y lo alienta nuevamente. Esa es la esperanza que así como esa esperanza que hubo en Israel, hoy está en nosotros, para que esa sequedad y esa mortandad que hay en nosotros, una muerte espiritual, Dios por medio de su espíritu nos avive y nos dé nuevamente vida y esperanza. Es lo que trajo al pueblo de Israel. Con su espíritu trajo y regresaron. La muerte y la devastación se convertían en vida y en bendición. Hoy podemos ver que nosotros tenemos esa oportunidad si nosotros nos arrepentimos y por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo nuevamente viene a nosotros. Y dice en Ezequiel 37:14, entonces pondré mi espíritu en ustedes y volveré a vivir. Si yo los haré reposar en su tierra y así sabrán que yo el Señor les dije y lo cumplí. El Señor lo que dice lo cumple. Es algo que nosotros debemos de tener nuestra confianza y nuestra fe puesta en Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la esperanza que podemos encontrar en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Si nos hemos encontrado alejados de ti, si hemos pecado, Señor. Si nos hemos sentido plaqueados, Señor, flacos de espíritu, Señor. Si nuestra fe ha menguado, Señor, perdónanos, Señor. Hoy te pedimos que tú traigas ese soplo de vida a cada uno de nosotros, para que nosotros empecemos a avivarnos nuevamente en tu palabra y podamos cumplir tus propósitos, Señor, conforme tú nos has llamado. Señor, hoy, Señor, te pido que tú nos apartes y nos perdones todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, Señor, y que esa esperanza nuevamente que esté en ti, Señor, se reavive, Señor. Sopla, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Ese soplo de vida, Señor. Ese soplo que restaura. Ese soplo, Señor, que nos vivifica, Señor, por medio de tu palabra. Porque sabemos que tu palabra es vida, que tu palabra restaura, que tu palabra limpia, que tu palabra anima, Señor, que tu palabra construye. Pero sobre todo nos aviva nuevamente, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque eres eterno, Señor. Gracias porque eres el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros era imposible, en ti, Señor, hoy lo hacemos posible. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.